Hay secretos en el universo que el hombre no está destinado a conocer. H. P. Lovecraft. Ahora es el tiempo de la noche. Carissa Glam era una chica normal e inteligente de 18 años que había soñado con convertirse algún día en agente de policía mientras trabajaba en el bar Sloop Inn. Acababa de mudarse de casa de sus padres a vivir por fin sola a un piso nuevo en el sur de Inglaterra, así que estaba empezando su vida cuando las cosas dieron un cambio drástico. Todo comenzó con la noticia de su nuevo departamento, cuando descubrió que la anterior residente había fallecido en la casa. Carissa era una mujer joven que sencillamente ya estaba harta de un nuevo evento que apareció en su vida. Carissa, que siempre ha sido una persona sensible, le afectó muchísimo. No paraba de comentárselo a sus amigos y familiares cada vez que tenía oportunidad, pero era por una buena razón. Porque Carissa afirmó que cuando estaba en su nueva casa, podía sentir una presencia que creía que era la mujer. En un momento dado, llegó a decir que odiaba volver a casa porque sabía que ahí tendría que enfrentarse a ella. Y esto le ha molestado tanto que a menudo llamaba a su familia en un estado frenético quejándose de ello. Sin embargo, la mayor parte de las veces parecía que se trataba de algo psicosomático, que si nunca se hubiera enterado de lo ocurrido, estaría bien, y que se estaba inventando esto, aunque fuera de forma involuntaria. Habló largo y tendido sobre las vívidas pesadillas que había tenido, sobre el espíritu que estaba dentro de la casa y que incluso había visto una figura colgando de las vigas. Al final, su familia le suplicó que volviera a vivir con ellos, pero antes de que pudiera hacerlo, sobrevino la tragedia. La noche anterior a su muerte, Carissa estaba con unos amigos tomando un par de cócteles. Salió del bar de madrugada y al día siguiente no fue a trabajar. Tras realizar un control de bienestar, las autoridades encontraron a la joven en el interior de su departamento. Llevaba una bufanda rosa alrededor del cuello y estaba tumbada en el cuarto de baño, muerta. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, su madre dice que no estaba deprimida en absoluto. De hecho, cree que su hija era sonámbula y se encontraba en un estado mental semiconsciente cuando ocurrió. Dijo que Carissa tenía un historial de sonambulismo y mientras que en medio de una de sus pesadillas, ella puede haber actuado de una manera que ni siquiera se dio cuenta. Al final, por supuesto, nadie lo sabe con certeza. ¿Era consciente de su decisión o estaba soñando? ¿O es posible que alguien o algo dentro de su departamento la llevara a hacerlo? Corría el año 1989 y Terry Cuddle y Cheryl Sweet acababan de casarse. Ambos habían mantenido una apasionada aventura durante muchos meses y una vez finalizados sus respectivos divorcios, ya podían estar el uno con el otro sin esconderse. Al principio, como para muchos recién casados, todo fue genial. Pero la verdad era que la cuenta bancaria de Terry no era alta. Le costaba llegar a fin de mes. El estrés empezó a afectarle. Lo intentó durante muchos años, pero al final no pudo mantener a Cheryl como quería. Un día, Terry entró en su cuarto de baño, armado con una pistola calibre 22, y decidió que había llegado el momento de abandonar este plano terrenal de existencia. Sin embargo, eso no significaba que no siguiera viviendo, o al menos una parte de él lo haría. A casi 100 kilómetros de distancia, en Bethlehem, Georgia, Sonny Graham, de 57 años, estaba en la lista de espera para un trasplante de corazón.
El veterano de las fuerzas aéreas había contraído un virus que le dañó el corazón y le dejó incapacitado para realizar muchas actividades. Si no encontraba uno nuevo, sería su fin. Pero Terry y su corazón eran el complemento perfecto para Sonny, por lo que por fin pudo someterse a la operación de trasplante que tanto necesitaba. Sonny y Eileen, su esposa de hace más de 30 años, estaban muy agradecidos por esta nueva oportunidad. Un par de años después, quedaron con la viuda de Terry para darle las gracias personalmente. Salieron a cenar en 1997 y después se mantuvieron en contacto. Pero aquí viene lo extraño. Cuando Sonny conoció a Cheryl, afirmó que fue amor a primera vista, que no podía apartar los ojos de ella, que sentía como si la conociera desde hacía muchos años. Luego, en 1999, Eileen descubrió que Sonny había estado saliendo con Cheryl. Tenían una aventura, Cheryl, Sonny y técnicamente el corazón de su ex esposo Terry. Eileen no pudo soportar la traición y se divorció de su marido. En 2001, Cheryl y Sonny ya vivían juntos, pero sería una relación inestable. Rompían y volverían a estar juntos varias veces en los siguientes años, en lo que parecía ser la típica relación amor-odio, hasta que, finalmente, una mañana de abril de 2008, 13 años después de la muerte de Terry, Sonny, de 69 años, se tomó su café y se disponía a ir a la empresa familiar de jardinería, pero en lugar de dirigirse a su auto, caminó y salió al cobertizo trasero. Agarró su escopeta Remington de calibre 12, que había utilizado para cazar muchas veces antes, se apuntó al lado derecho de la garganta, y eso fue todo. Entonces, fue solo una coincidencia que Sonny Graham no solo se enamorara de Cheryl después de recibir el corazón de su marido, sino también que ambos decidieran terminar de la misma manera. Supongo que es posible, pero también es muy, muy extraño. Resolver homicidios es un trabajo del que se encarga la policía y los detectives. A veces encuentran un testigo o una prueba clave que apunta a un asesino. Pero, ¿y si es la propia víctima la que resuelve el caso? Parece una locura, pero esto es exactamente lo que ocurrió en el caso de Teresita Basa. Teresita nació en Filipinas, se había trasladado a Estados Unidos y trabajaba como terapeuta respiratoria en el desaparecido Hospital Edgewater de Chicago. Vivía sola en un departamento cerca de Pine Grove. Este sería el mismo lugar donde moriría. El 21 de febrero de 1977 empezó a salir humo del departamento de esta mujer de 48 años. Los bomberos acudieron al lugar y cuando apagaron las llamas y revisaron el interior, fue cuando encontraron a Teresita. Su cuerpo estaba desnudo, como si hubiera sido agredida, pero los informes médicos confirmaron que no lo había sido. Su cuerpo, sin embargo, había sido cubierto con un colchón al que el asesino había prendido fuego con la esperanza de incinerar el cadáver. Se encontró un gran cuchillo de carnicero incrustado en su pecho. Ciertamente fue un asesinato, pero la policía estaba atascada y simplemente no tenían ninguna pista. Por aquel entonces no había cámaras de seguridad y las pruebas de ADN eran prácticamente inexistentes. Pasaron 6 meses y nada, hasta que el detective Joe Stachula recibió una nota en su mesa en la que se le pedía que se pusiera en contacto con el Dr. Chua. Cuando se pusieron en contacto, el Dr. Chua le contó que su mujer, Remy, había estado actuando de una forma muy extraña últimamente. Remy era compañera de trabajo de Teresita y también era filipina.
Experimentaba extraños estados de trastorno en los que hablaba de un modo que parecía no tener sentido, pero con el tiempo todo empezó a tenerlo, y el médico creyó que su mujer estaba siendo poseída por el fantasma de Teresita y que hablaba a través de ella. Cada vez que ocurría, el fantasma que poseía el cuerpo de Remy revelaba más información sobre el caso. En un momento dado, Teresita llegó a nombrar a su asesino, afirmando: "El responsable de mi asesinato fue un hombre llamado Alan Showery, y la prueba la tiene su novia. Después de matarme, tomó mis joyas y se las dio a su novia". La voz añadió que las joyas fueron compradas por el padre de Teresita y regaladas a su madre. La voz incluso llegó a nombrar a personas reales que podrían identificar estas joyas. Aunque los detectives se mostraron recelosos, decidieron investigar la pista y, sorprendentemente, encontraron a Alan Showery, que era celador en el mismo hospital en el que trabajaba Teresita. Le interrogaron y admitió que ese día había ido al piso de Teresita a arreglar su televisor, pero se había marchado porque tenía que recoger unas herramientas, por lo que era inocente del crimen. Su novia fue interrogada poco después y mencionó que Alan le había regalado varias joyas a finales de Navidad. Se contactó con algunos familiares incluidos en la lista para que identificaran las joyas y confirmaron que pertenecían a Teresita. Ante estos hechos, Alan cedió y confesó el asesinato. Al seguir buscando, encontraron otro trozo de collar perteneciente a Teresita dentro de la casa de Alan. Alan Showery fue juzgado. El primer juicio resultó en un jurado en desacuerdo debido a la naturaleza del caso, pero el segundo fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión. Así que, o Remy tenía la inclinación de pensar que Alan Showery era un hombre malo, o ella creó la historia de estar poseída, aunque eso no tiene mucho sentido, porque ella podría haberle dicho a la policía que investigara al hombre directamente. O Teresita realmente poseyó a Remy de una forma que no entendemos e identificó a su asesino. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.